Ahora sí hablemos de las causas. Miren, hay una cosa que es interesante y muy llamativa, que normalmente cuando vemos esto, la cabeza, resulta que el cerebro tiene un eje que es muy específico, que es el eje intestino-cerebro. Hay comunicaciones directas entre el intestino y el cerebro a través de dos medios. Número uno, el nervio vago. El nervio vago, hagan de cuenta que es un par craneal que se encarga de todas las funciones automáticas de todo el sistema digestivo. Se encarga de decirle al estómago, produzca ácido gástrico, se encarga de decirle al hígado, produzca bilis, y entonces el nervio vago es una comunicación directa. Pero es llamativo cómo los intestinos y su sistema digestivo tienen un eje de una comunicación en el cual se ha demostrado científicamente que está implicado en enfermedad de Parkinson. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Resulta que hay una proteína que se llama alfa-sinucleína, la cual se la ha puesto en muchos ratones a nivel en intestino, y resulta que esta sustancia que está implicada con el Parkinson la marcan radioactivamente para poder guiar en dónde se empieza a depositar, y se pone en los intestinos, y después toda esta sustancia empieza a aparecer en el bulbo, que es en el tallo cerebral. Posteriormente aparece en otra parte que es el mesencéfalo y se deposita en la sustancia negra. Y hay muchos ratones que le han hecho ese mismo estudio cortándole el nervio vago, donde resulta que al cortar el nervio vago es como si no hubiese ese predominio de acumulación de esa sustancia en el cerebro, lo cual se habla que hay un eje y una comunicación directa y pueden viajar sustancias. Por lo tanto, la alimentación y la salud del colon están totalmente relacionadas en este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Otra de las teorías también muy acertadas es las proteínas mal plegadas. Resulta que ustedes cuando hablan del ADN, que el ADN humano, si lo ampliáramos, le podemos dar media vuelta al planeta. Uno dice, pero pues tanta cantidad de esos, ¿cómo hace para plegarse en una cosa tan pequeña? Pues imagínense que cuando el cuerpo no tiene esa capacidad de plegar toda esa proteína, empieza a quedar desordenada dentro de la célula, y eso empieza a generar los famosos depósitos betamiloides, que son evidencias que se pueden mirar en resonancias magnéticas, que en una parte del cerebro empiezan a haber estos depósitos. ¿Y qué es estos depósitos? Proteínas mal plegadas, que juegan un papel importante a través de la mala función. Se denominan cuerpos de Lewy, en el cual se dice que cuando hay proteínas mal plegadas, y también hicieron el mismo estudio, se dieron en intestino, y resulta que esas proteínas mal plegadas viajan por el nervio vago y se depositan en el bulbo y mesencéfalo. Y aquí nos damos cuenta de lo importante que es la alimentación saludable. Y aquí nos preocupa una cosa importantísima. Obviamente que esto no está demostrado, es una teoría, y es que los alimentos transgénicos, resulta que se modifica genéticamente a la planta para que produzca proteínas que no le gusten a los insectos, que no le gusten a los pájaros. Pues resulta que este tipo de proteínas pueden ser las relacionadas con las proteínas mal plegadas, porque son proteínas que no se encuentran en la naturaleza. Por esa razón los insectos no se lo comen. Por esa razón el glifosato puede matar a todas las plantas menos a las plantas que están modificadas genéticamente. Por esa razón tenemos que evitar al máximo todos los alimentos que pueden ser modificados genéticamente para aumentar la producción en la industria agropecuaria. Una cosa importante, y ustedes saben que en sus intestinos habita el microbioma, y el microbioma resulta que son una cantidad de bacterias que se multiplica por 10 veces el número de células de nuestro cuerpo. El microbioma es importantísimo en la enfermedad de Parkinson, porque resulta que se dice de que las bacterias que están acá, ¿se acuerdan que decimos de que los intestinos son el segundo cerebro? Pues esas bacterias tienen la capacidad de producir más neurotransmisores de los que produce su cerebro. Pero resulta que la L-Dopa, que es importante precursor para producir dopamina en su cerebro, pues resulta que esta puede producirse en los intestinos a través de unas bacterias intestinales, como la Escherichia lenta y el Enterococcus fecalis. Estas bacterias pueden producir levodopa, y de esta manera el paciente puede mejorar la producción de dopamina en su cerebro también. Obviamente estas sustancias son precursoras de la producción de dopa a nivel cerebral. No es de que la dopamina que se produce en el colon va a llegar al cerebro, no, porque para eso existe la barrera hematoencefálica, que impide que las toxinas que están circulando en sangre no lleguen directamente a nuestro cerebro. De aquí nos damos cuenta que otra de las cosas que tenemos que evitar
evitar es los antibióticos innecesarios, o si su médico le manda un antibiótico, es obligatorio que usted tome un probiótico que le ayude a recuperar las bacterias intestinales y toda la microbiota que se puede haber desequilibrado. Y aquí hay otra aplicabilidad relacionada con el desarrollo del Parkinson, la permeabilidad intestinal, que es cuando sus intestinos absorben cosas que no deben absorber. Esta es una de las cosas que está relacionado totalmente con la inhibición de las neuronas de producir energía y de funcionar óptimamente, que generan también el Parkinson, la inflamación crónica que se genera por el consumo de alimentos proinflamatorios, y ya hemos hablado que los alimentos proinflamatorios son los alimentos industrializados, estamos hablando de la leche, queso y yogur, el azúcar, estamos hablando de todos los animales que han sido criados de manera industrial, y que obviamente que ese tipo de cosas, teniendo unos malos mecanismos de eliminación de toxinas, pues afecta a todo. Por esa razón yo les explico a ustedes que lo más importante no es estar sufriendo aquí por las toxinas que se encuentran en los alimentos, sino más bien tenemos que hacer procesos de desintoxicación. Les recomiendo el video Desintoxícate con 10 métodos eficaces, en donde les explicamos bien que hay formas de hacer limpiezas en su cuerpo. Y es totalmente inconcebible que una persona no haga deposición todos los días. Lo veo todos los días en mi consulta, que el paciente dice, ¿usted cuántas veces hace deposición en el día? El paciente dice, pues normal, doctor, cada 2 días, y eso no es normal. Mínimo debemos hacer una deposición al día, idealmente 3 veces al día deberíamos ir al baño, y eso nos garantiza que nuestro cuerpo saca la mayor parte de toxinas. Recuerden que por materia fecal salen la mayoría de las toxinas liposolubles. Y recuerden que su cerebro es principalmente compuesto por grasa. Y si no tenemos una adecuada cantidad de grasa en nuestro cerebro, pues obviamente que eso nos va a afectar. Ya les hemos explicado en otros videos que hay unas células que se llaman la glía o las células gliales, que ellas producen colesterol. ¿Para qué el colesterol se produce en el cerebro? Para reparar las neuronas. Las estatinas pueden disminuir la producción de colesterol en las neuronas y también en su hígado, afectando la reparación de su cerebro. Y hay muchas sustancias tóxicas que pueden afectar el funcionamiento adecuado de su cerebro, generando enfermedad de Parkinson, y una de ellas es el mercurio. Sabemos que el mercurio se encuentra en los peces, en muchos amalgamas o en los dientes, esas calzas negritas que les ponen a los pacientes, pues esas calzas están liberando todos los días mercurio. Pero la solución no es quitárselas, porque para eso se necesitan muchísimas cosas, como tener un buen mecanismo de eliminación, un odontólogo con el equipo especializado que no le vaya a incrementar la toxicidad por mercurio. Y otra cosa importantísima es que ustedes pueden consumir alimentos que eliminan metales pesados. Ustedes pueden ver nuestro video sobre los metales pesados, y dentro de ellos el cilantro es fundamental, es uno de los ingredientes más importantes para sacar estos metales pesados que nos pueden ayudar. Y hay muchos otros métodos que estimulan la eliminación de metales pesados, que son uno de los obstáculos más relacionados con enfermedades neurodegenerativas. El glifosato. Muchos investigadores han hablado que el problema no es el gluten en la permeabilidad intestinal, el problema son los alimentos transgénicos. ¿Y qué es un alimento transgénico? Son, hagamos de cuenta, el maíz. Lo modifican genéticamente para que el glifosato no lo afecte a la planta y afecte a todas las plantas en donde se fumiga para que no crezca maleza. El glifosato es una sustancia que genera neurotoxicidad. También muchos solventes en la industria automotriz que son de grasas, pues resulta que estos solventes también generan neurotoxicidad. Como son solventes, hagan de cuenta que pueden disolverse fácilmente y pueden acumularse en el tejido graso, y usted tiene tejido graso también debajo de la piel, pero también tiene tejido graso en el cerebro. Entonces es una de las formas que hace que se acumulen estas sustancias anormales. Lastimosamente el consumo de flúor, y esto lo consumimos casi todos los días en las cremas dentales que ustedes tienen en su casa, es otra de las causas de neurodegeneración. No solamente esto, la sal de cocina le echan flúor, también el agua del acueducto que usted recibe en el agua, entre comillas, potable de su casa, tiene flúor, y eso, tomarlo en sus alimentos todos los días, hace que cada vez las personas de hoy en día sean más lentas y tengan menos capacidad de pensar, de razonar. Y no sé, esto si tiene muchas más implicaciones de tipo social, o que le convenga a alguien que las personas piensen menos, pero estamos rodeados de flúor por todos lados.
Ya les hablamos de los alimentos transgénicos y el efecto negativo que puede tener. Y también los productos procesados, ricos en conservantes, preservantes, fumigantes, fertilizantes, donde aquí hay una parte importante de todos estos procesados, los fumigantes. Más que todo, el paraquat y la reuterona son dos de los fumigantes más comunes que se encuentran en parte de los alimentos. Ellos son liposolubles, o sea, ellos se disuelven fácilmente en las grasas y además de ellos atraviesan la barrera hematoencefálica. Los que no saben qué es la barrera hematoencefálica, es como una membrana que la producen los astrocitos, unas neuronas del cerebro, que seleccionan qué cosas de la sangre de nuestro cuerpo pueden pasar directamente al cerebro. Pues resulta que hay algunos alimentos, hay algunas sustancias que pueden traspasar directamente y uno de ellos son estas sustancias tóxicas. Por lo tanto, es importante que el paciente esté aislado de estas sustancias tóxicas. Por eso les insisto, vean el video Desintoxícate con 10 métodos naturales eficaces. Ustedes pueden tener unos buenos mecanismos de eliminación porque lastimosamente hoy en día natural como tal y totalmente saludable, ni siquiera los alimentos ecológicos, orgánicos, tienen la total limpieza como para hablar de que no hacen daño. Por eso es más lógico estimular los mecanismos de eliminación. Si les gustó este video, les invito a que le den un like o me gusta, compartan nuestros videos, suscríbanse a este canal, síganos por nuestra cuenta de Instagram y si les interesa una consulta médica donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el contexto emocional, todo esto al tiempo incrementa la capacidad de su cuerpo de curarse. Ustedes le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales, o también nos pueden escribir al WhatsApp que está acá arriba, que mis asistentes les guiarán en el proceso de una consulta médica conmigo. Quedamos así. Dr. Javier E., Medicina de Bienestar a su alcance.